valor de nada. Llega a la mañana de la Gospel el precio de las cosas. La semana económica resumida por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Auspiciado por Estudio Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y calidad para empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética, eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Del precio de las cosas les va a hablar ahora Javier Vicen, pero como es muy futbolero Javier Vicen, muy futbolero. Muchísimo. Vamos a actualizar un resultado deportivo que nos hace tener, por ahora, solamente por ahora, en una misma semana de hijo Brasil, ¿no? Sí, ¿Qué está pasando en el Mundial Sub-17? Sí, están jugando Argentina y Brasil en los cuartos de final de este Mundial en Indonesia y por el momento, a los 32 minutos del primer tiempo, Argentina le gana 1-0 a Brasil. Con gol del jugador de River, el David Echeverri, este crack que pintan, dice todos que va a ser uno de los mejores, bueno, de las mejores de las camadas de ahora de jugadores surgidos en Argentina. Bueno, está ganando con gol, un golazo, según dicen, sí. No lo pude ver todavía, pero sí, según eso fue un golazo del jugador de River Echeverri, así que bueno, esperemos que se mantenga el resultado. Bueno, una buena. Un pollo entre tantas gallinas. ¿Cómo va, Javier? Bien, bien, arrancamos con una buena. Es todo suyo, arréglese con un asuntito. Ahora se vienen las malas. Tengo 3 hojas, los que nos siguen por las redes. Estoy hablando con un amigo empresario. Sí. Me dice, hoy tengo problemas micros, macros y macris. Es buena, es buena. Es que no se le esperaban a esa, ¿no? Claro, los problemas micros, los macros están. Macro y macris. Esa es la novedad, la nueva, no tan nueva. Básicamente, vamos a recapitular. Empecemos por el último domingo, el discurso de Milei luego de haberse consagrado presidente electo. Me parece que ese discurso que muchos criticaron porque no dijo nada, para mí dijo mucho en materia económica. No dijo nada distinto a lo que venía sosteniendo, pero fue muy determinante, con 2 cuestiones. Habló de shock, así que no hay tiempo para el gradualismo, y habló de que los precios los va a determinar el mercado. O sea, dejó esta posición en claro. Yo creo que cuando habló de shock en lo fiscal. Y es un poco lo que viene reafirmando en cada entrevista que ha dado, que ha tenido una maratón de entrevistas, hablado por todos los medios con los que por supuesto siente afinidad. Que dejó en claro que el ajuste no va a ser de 15 puntos del PBI, que es algo que decíamos que era imposible que sucediera, que no había forma de hacer un ajuste de 15 puntos del PBI, pero resaltó que va a haber equilibrio fiscal. Si Argentina no va a gastar más de lo que le ingresa. Eso es una política de déficit cero. Una vez más, otra política de déficit cero. Y que va a ser extremadamente desafiante conseguirla. Por empezar, Milei insiste con que el ajuste lo va a pagar la casta. Bueno, eso es lo que no va a pasar. Me parece que hay que dejarlo en claro, y más aún cuando estamos viendo cómo se van ocupando los distintos lugares de los ministerios y las secretarías. El ajuste no lo va a pagar la casta. Si Milei pretende equilibrio fiscal en el primer año, es un compromiso aún mayor que el compromiso que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Si el equilibrio fiscal, déficit cero, implica que hay que revisar los números. La mitad del gasto público son jubilaciones y pensiones. Esa es la principal erogación del gasto público. Milei dijo: a los jubilados no los vamos a tocar. Empezamos a mirar. Dijo que el ajuste lo va a pagar el gasto de la política. Esto representa menos de medio punto del PBI. Y el ajuste que hay que hacer para tener equilibrio fiscal son 5 puntos del PBI. Es decir, estamos hablando de un recorte del 25%, según cálculos que hizo IARAF, del gasto público. ¿Escuchaste? 25% del gasto público. Cada 100 pesos solo se gastarán 75. Eso con medio punto, menos de medio punto del PBI, que es el gasto político, no se alcanza. No se va a alcanzar con reducir el déficit operativo de las empresas públicas,
que son también, este déficit operativo de las empresas públicas, menos de medio punto del PBI. O sea, si sumo estos dos, estoy en un punto. Esto es cuenta de almacenero, ¿no? No es difícil hacerla. Cuenta de almacenero. Es decir, que lo de vender YPF y vender ARSAT, que a su vez son empresas que no generan déficit público, o sea, no genera un incremento en el déficit porque el Estado Nacional no les transfiere recursos a estas empresas porque son superavitarias, es decir, empresas que ganan plata. Acá me parece que desde el punto de vista de privatizar es una cuestión ideológica y de negocio. Las dos van de la mano, ideológica y de negocio. Negocios y ideológica. Claro, van de la mano. Primero los negocios. Sí. No, pero en esta ideología también van de la mano. Y con algo le tienen que garantizar esta historia, ¿no? Sí. A mí me sorprende, Javier, que hablamos en torno de figuras que lo único que tienen como pulseada es la cuestión de las finanzas. Ahí ya vamos a ir a eso. Eso va para el final. Anunció con Fantino que no habrá plata para los municipios. Y bueno, llegó a la insólita declaración de que si los municipios tienen una obra licitada, tienen una obra en marcha, bueno, que consigan el financiamiento los intendentes. Que se la rebusquen. Que se la rebusquen, que lo haga un privado. Yo me pregunto cómo, yo no me imagino a los intendentes haciendo un chancho móvil. Disculpa la imagen, pero esa es la imagen que se me vino a la cabeza. Chancho móvil por la cloaca. Claro, haciendo una carnea, una rifa. O sea, hay cosas que las tienen que poner el Estado, porque si no, no se hacen las obras. Entrevisté en la televisión a uno de los intendentes y me dice, suponete, yo necesito hacer cloaca en la mitad del pueblo, porque está la mitad del pueblo con los pozos negros, las cámaras, los pozos negros, sí, que colapsados, saturados. Entonces tengo que hacer la cloaca. Sí, pero se viene un Santi Maratea. Suponete que lo haga, que haga la cloaca. Sí. ¿Y después dónde mando todo eso? Tengo que hacer una laguna, claro. Tengo que hacer una planta de tratamiento, claro. Eso son obras millonarias. La obra pública la va a resolver Santi Maratea. Se viene un Santi Maratea dedicado a la obra pública. Bueno, esto representa, si cortamos la obra pública, representa algo así con las transferencias de las provincias, porque hay provincias a las que si no el Estado Nacional no hace transferencia, no les alcanza, ¿no? Después podemos discutir el gasto de las provincias y demás, pero no les alcanza. Esto representa más o menos 1.7 del PBI. O sea, este gasto del Estado es 1.7 puntos del PBI. Es decir, que si entramos a sumar, no llegamos al 5. Entonces, ¿dónde se viene el ajuste? Y acá no lo va a pagar la casta. ¿No? Igual que si no hay obra pública no lo paga la casta. Podrán, a ver si hay alguna coima dando vuelta a la obra pública, que es lo que insiste Javier Milei, bueno, no va a estar más. Pero ya lo empezaron a pagar los trabajadores de la construcción que han sido cesanteados. No lo paga la casta. ¿Dónde está hoy lo que podría ajustar Javier Milei? En los subsidios, que representan 2 puntos del PBI. Pero implica, llegar al equilibrio fiscal, implica un enorme ajuste en las tarifas de los servicios públicos. Enorme. Vean las facturas de luz y de gas y hagan la cuenta de cuánto representa el subsidio. Esa información está. Estamos hablando de un incremento importante. Pero a su vez, Milei dice, y estas son las contradicciones que tiene, que los subsidios van a subir paulatinamente. Entonces, el equilibrio fiscal prometido no se va a alcanzar, porque ¿dónde va a ajustar? Y a su vez, están hablando, yo vi un posteo que hizo Diana Mondino, la futura canciller de Argentina, estaba sentada con otros miembros del equipo económico y dijo, acá estamos discutiendo para bajar impuestos. Entonces, equilibrio fiscal sin ajustar para que no lo pague quienes no son de la casta y a la vez bajando impuestos. ¿Cómo se hace? La verdad que es una gran inconsistencia en materia de política económica. A su vez, este tipo de ajustes, si hay menos obra pública, si los servicios suben el precio de los bienes, porque los servicios suben, van a subir para las empresas también. Suben el precio de los bienes que producen las empresas. Eso es menos consumo, porque a su vez el bolsillo es castigado por la suba de tarifas, es menos dinero disponible para gastar en el mercado interno. Entonces, todo esto produce una baja de la recaudación. ¿Cómo se alcanza el equilibrio fiscal si te está cayendo la recaudación? Producto de que la mayoría de los impuestos que recauda el Estado Nacional, fundamentalmente el IVA, es procíclico, es decir, acompaña el ciclo económico. Claro, sí.
Si nosotros nos vamos metiendo y ya estamos en un escenario de recesión y vamos a profundizar, se va a profundizar la recesión, va a caer la recaudación. Es decir, saluden al déficit fiscal cero que se nos va, como tantas otras veces que se han tratado de instrumentar estas políticas. Yo soy un partidario del equilibrio fiscal, pero no con estas políticas, porque estas políticas lo que hacen es no permitir que se alcance el equilibrio fiscal, únicamente prestando atención a los gastos. Hay gastos que hay que ver, por supuesto que hay que ver. ¿No? Hay salarios que hay que rever, por supuesto que hay que rever. Hay ineficiencia en el Estado que hay que revertir, por supuesto que hay mucha ineficiencia en el Estado. Pero así no se va a alcanzar el equilibrio fiscal. Eso respecto a lo fiscal. Respecto a lo cambiario y monetario. Acá es donde estamos viendo otras grandes desprolijidades en las declaraciones de Milei y en gran parte del equipo económico. Para mí se agrandaron un problema que había y se compraron un problema nuevo, cuando hablamos de lo cambiario y lo monetario. Y fundamentalmente acá con esa visión dogmática que tiene de la economía Milei. Es decir, Milei, para no ponerse de sombrero la economía argentina, que es muy complicada la situación, hay que resaltarlo, muy complicada la situación, debería ir de sus propuestas tan radicales a propuestas más pragmáticas. Porque si no, esto no va a funcionar. Yo creo que no va a funcionar. Esta opinión mía, después los oyentes o vos me dirán, no, te equivocaste, y ojalá me equivoque. Propone, o sea, quiere abrir el cepo, está claro que quiere abrir el cepo. La dolarización la enterraron, ya está enterrada varios metros bajo tierra, pero quiere abrir el cepo. Ahora, para abrir el cepo tenemos el problema de las LELIQs. Y ha estado hablando del problema de las LELIQs, ¿a dónde va? Habla del problema de las LELIQs, y las va a rescatar. ¿Cómo las va a rescatar? No deja nunca claro cómo la va a rescatar. Y lo peor que vos podés hacer en esta situación de incertidumbre, con un gobierno fracasado que se va, es generar más incertidumbre aún, ¿no? Ni que hablar con los nombramientos en el gabinete que ya vamos a ir a eso. Rápidamente. ¿Qué uno que olfatea? Que va a rescatar las LELIQ endeudándonos más, ¿no? Y el problema es, ¿con quién nos vamos a endeudar? Y si efectivamente va a estar esa cantidad de plata para endeudarnos, y cómo nos vamos a endeudar si esa deuda nos va a generar aún más inestabilidad. Números, ¿no? Hablemos de números. Las LELIQ son hoy aproximadamente 20.000 millones de dólares. En el corte hablábamos de decir que la gente no toma dimensión de la cantidad de plata que hablamos, ¿no? 20.000 millones de dólares parece, no parece mucho, es poco, ¿no? Es muchísimo dinero. Ahora, para rescatarlos con deuda, hay que emitir deuda por 60.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los títulos de deuda argentinos tienen un castigo muy importante, es decir, cotizan poco. Entonces, para recaudar 20.000, hay que emitir 60.000, porque los títulos están bajo la par, decimos los economistas. Es decir, hay que emitir mucha deuda. ¿Cómo va a conseguir emitir 60.000 millones de dólares de deuda? Y así venda YPF para rescatar esto. No alcanza. Me parece que se compró un problema nuevo. ¿Por qué? Porque si él pensara en primero ordenar el mercado de cambio, es decir, no digo tener un único dólar, porque para eso tenés que unificar el mercado y que haya mucho menos controles de los que hay hoy, pero empezar a ordenar, no tener un tipo de cambio que te beneficie la importación y otro que te incentive algunas exportaciones y otras no, es decir, el despelote que hay en el mercado de cambio. Algo de orden con controles. Bien, porque aparte el mercado solo, como él dijo en su discurso inaugural, el mercado libre en Argentina, el mercado libre es el mercado de unos pocos vivos, porque los mercados están sumamente concentrados. Y lo hemos visto también en el mercado de cambio, cuando con una sola operación en el año 2018 de bancas norteamericanas, saltó el dólar de 14, 15 a 20 y pico, con una sola operación. Entonces, acá me parece que debería dejar de lado el dogmatismo. Rescatar las LELIQ no es necesario si la Argentina empieza a crecer. Si la Argentina crece, ¿qué son las LELIQ? Es plata que las personas colocan en el banco, es decir, las personas le prestan a los bancos y los bancos le prestan al Estado. Es decir, la contracara de las LELIQ son los plazos fijos. Para desarmar las LELIQ, lo que hay que hacer es empezar a crecer y que los bancos dejen de prestarle al Estado, es decir, en este caso al Banco Central, y le empiecen a prestar a empresas que quieren generar trabajo, que quieren generar nuevos emprendimientos, ¿no? Que producen más, y no en la situación en la que vamos, que se produce menos, que contratan menos trabajadores y que la actividad entra en tobogán. Ahí sí las LELIQ empiezan a ser un problema aún mayor. Yo no desconozco que son un problema, pero van a ser un problema aún mayor. Entonces las busca rescatar para abrir el cepo.
De la dolarización, bueno, ya sabemos que está enterrada bajo tierra. ¿Qué va a hacer Milei con todo esto? Yo creo que lo que está pensando Milei es en un plan de estabilización con un enorme sesgo ideológico. Un plan de estabilización bien diseñado tiene las dosis justas de ortodoxia y heterodoxia en materia económica. Un plan de estabilización requiere tocar el tipo de cambio, por supuesto, es decir, el valor del dólar, requiere ajustar el gasto público, ¿no? Esos son planes como los que se han instrumentado en la historia argentina, para estabilizar básicamente la economía, ¿no? Equilibrar las variables macro y fundamentalmente la inflación. Un plan de estabilización tiene suba de tarifas, ¿no? Tiene suba de la tasa de interés. Estos son los planes clásicos, ¿no? La ortodoxia en lo económico. Ahora, un plan de estabilización debe tener una dosis de heterodoxia. ¿Y dónde está la dosis de heterodoxia? En que necesita, ¿no?, de algún ancla para los precios, para que los precios no se disparen y entrar en una inercia que no sabemos dónde vamos a terminar, que es parecida a la que ya tenemos ahora, ¿no? Se fue el gobierno, o se está yendo un gobierno, no tiene más poder de control, que hacen las empresas, como no saben, y a su vez el nuevo gobierno que viene genera mucha incertidumbre, ¿qué están haciendo las empresas? Aumentando precios. Empresas que no compiten en los mercados, ¿no? Porque los mercados libres, con competencia, en los que cree Milei, no existen. Entonces lo que vos necesitas es un acuerdo de precios y salarios, que marque un horizonte hacia dónde van a ir los precios. Y para eso necesitas sentarte con los formadores de precio y sentarte con los sindicatos y acordar. Y el ancla de un plan de estabilización para que los precios no se disparen es un acuerdo de precio-salario, al que Milei parece no estar dispuesto a renunciar a esta ortodoxia que tiene, ¿no? Y sentarse a negociar con los sindicatos, a negociar con las empresas, porque para él es el mercado el que fija los precios y el Estado se corre, no tiene nada que hacer. Dos escenarios posibles de un plan de estabilización a lo Milei. Dos escenarios posibles. Sin acuerdo de precios-salarios. El primero, el mejor escenario de todos, es que vamos a tener una suba fuerte del dólar, con el dólar libre, fuerte suba del dólar. Encima no va a haber ancla cambiaria. Es decir, no va a haber un ancla en los dólares, porque el dólar es libre, va a ser libre, como según lo que dice Milei. Después veremos Milei presidente. Ha dicho tantas cosas y ha retrocedido que uno nunca sabe. Vamos a tener una fuerte suba en los precios, una inflación bastante alta en los primeros meses del año. O sea, va a buscar bajar la inflación primero subiéndola. Y lo que vamos a tener, en el mejor de los casos, es la transferencia regresiva de los ingresos. En el mejor de los casos. Generando dos rentas, una financiera para los tenedores de moneda extranjera y otra para las empresas, que producen y venden acá adentro con la fuerte suba en los precios. En el mejor de los casos. ¿Sí? Una recesión muy profunda con transferencia de ingresos. En el peor de los casos, y esto es que esto sale mal, ¿no? O sea, no hay cosa peor. O sea, una cosa es no estabilizar, y algo peor que no estabilizar es tener un mal plan de estabilización. Yo recuerdo Plan Primavera, no sé si vos lo recordás, yo lo he leído. Un mal plan de estabilización es peor que no estabilizar. Lo recuerdo, el Austral, el Plan Primavera. Sí, el Austral fue medianamente exitoso y después duró poco, ¿no? ¿Qué podemos tener en el peor de los casos? Una fuerte aceleración de precios, que eso genera más inflación, y acá es al revés. La inflación condiciona el dólar. Es decir, más inflación, más devaluación, más inflación, más devaluación. Ese es el orden. Que, por supuesto, lo que va a producir ya no es una nueva distribución del ingreso. Lo que va a producir es cambios profundos en la distribución de los patrimonios. Que eso no es lo mismo. Eso es algo que ha ocurrido en la historia argentina en dos oportunidades, cuando hemos tenido hiperinflación. La pregunta, ¿un plan de estabilización bien hecho genera consenso social? Si no, está condenado al fracaso. Debe haber consenso social con todos los actores de la economía. Y acá vengo a la última parte, rápido, cierro. Acá son importantes los nombres para generar consenso social. Y la verdad que los nombres que se están barajando para ocupar el lugar del Ministerio de Economía, yo creo que no tienen consenso social entre los actores que tenés que sentar a la mesa para acordar, y generan muchas sospechas
¿Y por qué? Porque tienen antecedentes. Los antecedentes cuentan. Yo estaba viendo las publicaciones de los distintos medios del mundo, y no hablo de medios afines al kirchnerismo. Estoy hablando de Financial Times, estoy hablando de The Economist. Esto, por mencionar algunos, son 2 diarios liberales, prensa especializada en economía, son las publicaciones que leen las personas que toman decisiones económicas a nivel global. Y la verdad que nos están mirando azorados, con una preocupación enorme. Y no lo pueden creer que la Argentina está transitando este momento. Entonces, cuidado con los nombres que se ponen, ¿no? Poner a Caputo como ministro de Economía es poner al rey de la timba como ministro de Economía. Y la situación económica argentina es muy compleja. Y no podés poner a un financista a manejar la macroeconomía en Argentina, porque podrás saber mucho de finanzas para que algunos hagan negocios, pero no es el perfil de ministro de Economía que necesita la Argentina para estabilizar a la economía. Cierro. ¿Es posible hacer un país distinto con los mismos de siempre? Y esto tiene que ver con el consenso social que necesita un plan para estabilizar la economía. Yo al menos creo que no. Gracias, Javier. Abrazo. Lujazo, como siempre, lujazo. Javier Vicen, El precio de las cosas.